El presidente convocó hoy a los encargados de las decisiones políticas y parlamentarias de La Libertad Avanza a una nueva reunión de un círculo muy reducido y cercano a Javier Milei. Esta vez sí estuvo Martín Menem, que había faltado al encuentro del viernes anterior con los diputados aliados. Es que mañana Guillermo Francos expondrá ante la Cámara Baja el primer informe desde que asumió como jefe de gabinete, días antes del tratamiento de los temas más sensibles para el gobierno, justamente allí en la Cámara de Diputados. Contrarreloj, el gobierno define la estrategia de Milei con el Congreso. Hola, buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30. El Gobierno Nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acordaron en la Casa Rosada el traspaso de las competencias de las 31 líneas de colectivos que circulan exclusivamente en el territorio porteño. El convenio incluye que desde este mes la administración porteña se hará cargo del control, la administración, las frecuencias, los recorridos, los subsidios y las tarifas de los colectivos en la ciudad. Hoy la gente está haciendo un esfuerzo muy grande para sostener su día a día. Si nosotros no hiciéramos este esfuerzo como ciudad de sostener este subsidio, la tarifa se duplicaría. El presidente nacional, Guillermo Francos, dará su informe ante la Cámara Baja del Congreso. La presentación responderá a 2.100 consultas que fueron hechas desde los diferentes bloques y se referirán, entre otros temas, a la relación con el Fondo Monetario Internacional, la pobreza, el levantamiento del cepo y al poder adquisitivo de los jubilados. Nueva desregulación para las prepagas. Ahora podrán aumentar en forma diferenciada según el plan y la región del país, pero tendrán que detallar los costos a los afiliados. También las empresas deberán definir las subas en un plazo no mayor a 5 días desde la publicación de la inflación del INDEC. En instantes te anticipamos cuáles podrían ser los aumentos para los próximos meses. Siguen descontrolados los focos de incendio sobre la provincia de Córdoba. Hoy las autoridades confirmaron que ya se quemaron por lo menos 7.000 hectáreas en el Valle de Calamuchita. La localidad de El Durazno es la más afectada. Esto se debe al viento fuerte que hoy cambió al sector sur con velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. ¿Mejora la situación? Quédate que en un ratito te lo cuento. La selección argentina se prepara para afrontar la doble fecha de eliminatorias de la mano de Lionel Scaloni. Todos los jugadores se encuentran en Ezeiza y ya hay prácticas distendidas, tranquilas, pero también pensando futbolísticamente tanto en Chile como en Colombia. Hablaron muchos futbolistas y hay declaraciones importantes. No hay lucha de ego ni nada, ni mucho menos. Simplemente acá venimos, disfrutamos, reímos y trabajamos con total seriedad. Este es el tema. El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, fue recibido en la Casa Rosada por el presidente Javier Milei. Y en el encuentro finalmente se pudo firmar el acuerdo para el traspaso de 31 líneas de colectivos porteñas al ámbito específico de la ciudad. Por ahora no está previsto que haya aumento en las tarifas. El gobierno porteño va a asumir no solo el control, sino también que deberá hacerse cargo del desembolso de los subsidios. Pero además habrá un traspaso que se prevé ordenado a lo largo de 30 días, que es una de las condiciones que pidió el Ejecutivo porteño. Jorge Macri destacó que se van a mantener los valores de tarifa actual y también el beneficio de la red SUBE, que permite obtener descuentos a partir del segundo viaje en menos de 2 horas. Con la quita de subvenciones en el territorio porteño y bonaerense, la nación va a ahorrar 15.000 millones mensuales a partir de septiembre. El jefe de gobierno porteño aseguró que sin los subsidios, el boleto debería valer el doble. Hemos avanzado un paso más en la autonomía.
En este caso, a partir del sistema de transporte de las 31 líneas de colectivos que operan dentro de la ciudad de Buenos Aires. La decisión es asumir el costo del subsidio desde ciudad, pero además mantener la tarifa integrada. Eso permite que la gente tenga descuento en los sucesivos viajes. Ustedes lo saben, esa es una diferencia con provincia de Buenos Aires, que ha decidido no mantener la tarifa integrada. Hoy la gente está haciendo un esfuerzo muy grande para sostener su día a día. Si nosotros no hiciéramos este esfuerzo como ciudad de sostener este subsidio, la tarifa se duplicaría. Eso hoy es imposible para el laburante, para el que viene a buscar laburo, para el que estudia en la ciudad. Lamentamos que la provincia de Buenos Aires no sostenga la tarifa integrada porque hay una discriminación. Imagínense que alguien que viene de la provincia a la ciudad, su segundo colectivo en la ciudad lo paga con descuento, pero cuando vuelve a su casa o cuando un porteño va a trabajar a provincia, el colectivo en provincia no tiene ese mismo descuento. Así que esperemos que la provincia revise esto. Bueno, Leandro, contanos, ¿qué más dice el acuerdo que finalmente lograron el Gobierno Nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires? Es un acuerdo que entra en vigor en septiembre, aunque hay un plazo de transición de 30 días para que la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pueda acceder a la estructura de costos que maneja la Secretaría de Transporte de la Nación y es sobre la que se basan no solo las tarifas, sino también el pago de subsidios. ¿En qué consiste el acuerdo? El acuerdo no solo es sobre subsidios, porque de ahora en más la ciudad va a poder fijar las tarifas de aquellas líneas de colectivo que recorren solamente territorio porteño, va a poder fijar los recorridos, dónde están ubicadas las paradas, dónde están las terminales de estas líneas y también va a poder fijar multas contra las empresas que administran estas líneas, es decir, va a tener un control total sobre las 31 líneas que recorren la ciudad de Buenos Aires. Estas son las 31 líneas que recorren la ciudad de Buenos Aires, son líneas que, recordá lo siguiente, su recorrido comienza en la ciudad y termina en la ciudad, en ningún momento atraviesan ni General Paz ni Riachuelo, nunca incursionan en territorio de la provincia de Buenos Aires, solo de la ciudad. Esas son las líneas, el gobierno porteño va a poder decidir en los próximos meses si mantiene el nivel de subsidios. En principio sí, en el corto plazo sí. En el corto plazo se decidió que la tarifa no aumente, pero en los próximos meses no va a poder estar congelada todo el tiempo. Entonces en los próximos meses el gobierno de la ciudad va a tomar la decisión de o aumentar subsidios o aumentar las tarifas. Esto es exactamente lo mismo que sucede en 2012 con el subte en la ciudad de Buenos Aires. Recordad que en 2012 la Nación transfirió el subte y desde ese entonces la que fija las tarifas es la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué va la ciudad ahora? Ahora la ciudad va por más autonomía, va a reclamar el traslado también de las competencias del puerto de la ciudad de Buenos Aires, de la terminal de ómnibus de Retiro y también de los tribunales de justicia que están dentro de la ciudad de Buenos Aires. En la conferencia de prensa donde se firmó este convenio hubo críticas hacia el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. No solo esto que escuchábamos recién de Jorge Macri, sino también el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogueta, disparó fuerte, munición gruesa, contra el gobernador Kicillof. El gobierno de la provincia ha decidido hasta este momento no mantener ese beneficio, lo cual lógicamente nosotros esperamos que recapacite y que revierta esa decisión, porque verdaderamente no se puede hacer ese distingo, esa discriminación entre ciudadanos de toda un área y que lógicamente el sistema de transporte automotor es una red que se maneja en el AMBA, que como decía Jorge, el usuario no tiene por qué saber que se está subiendo a un colectivo de provincia, de ciudad o de nación, sino que lógicamente debería ser tratado de la misma forma. Y en el medio de toda esta situación y esta información, esta es una noche muy importante en el Congreso. Estamos en las horas previas de que el jefe de gabinete de ministros, un hombre que ha tenido mucho diálogo político con la Cámara de Diputados y la de Senadores, hablo de Guillermo Francos, va a dar su primer informe desde que ocupa este cargo. Ustedes saben que, de acuerdo con la Constitución, este informe debería ser mensual. No sucede. Pero es el turno de Francos y la verdad es que hay mucha expectativa en el Congreso. Por eso, trabajando desde allí en uno de nuestros móviles, está Martín Buratti. Hola Martín, contanos, buenas noches.
Buenas noches, Silvina. Bueno, lo que vos decías es tal cual como lo decís. Mucha expectativa. Vos sabés que hoy estamos justamente en el anexo ahora donde hubo una amplia actividad de diputados de distintas comisiones. Pero vos sabés que mientras a las 5 de la tarde comenzaba a difundirse este informe preliminar en texto, donde se respondió a las preguntas que hicieron los distintos legisladores, se empezó a ver algunos legisladores que se alejaban de sus lugares en la comisión, obviamente para empezar a leer este largo informe de más de 1000 páginas, para empezar a prepararse para mañana, que va a ser obviamente la ampliación. Vos sabés que son 2100 las consultas que hicieron los legisladores. La mitad vinieron de legisladores de Unión por la Patria. Solo 400 de UCR y el resto se las repartieron entre todos los bloques. Algunos de los temas que obviamente pude separar y destacar para esta salida, obviamente no pude leer las 1000 páginas, pero sí te puedo destacar algunos de los puntos importantes que pude ver. Sobre pobreza le consultaron. Allí el jefe de gabinete contesta que el impacto de la caída de la inflación en el benefició al sector y también que la continuidad de los planes sociales como la asignación universal por hijo y los planes alimentarios están ayudando en esta cuestión. Con respecto a jubilados, obviamente no hubo mención al veto, pero sí se habla de que la inflación también afectó, la baja de la inflación afectó positivamente, pero también se habla de una recuperación real de los haberes jubilatorios a partir del mes de diciembre. Con respecto al FMI, uno de los temas sensibles, podríamos decir, se dijo que no se está negociando un nuevo acuerdo a pesar de las versiones que existen y que el gobierno está sobrecumpliendo todos los objetivos que puso el organismo. Para cerrar, uno de los temas que creo yo es el más sensible de los que se ha mencionado, por lo menos de los que llegué a leer yo, que es el cepo. Obviamente hay una promesa electoral de que el cepo se iba a eliminar, pero esto todavía no ha ocurrido. Y la versión indica de que esto todavía podría tardar un tiempo en ocurrir. El gobierno lo que mencionó aquí es que las condiciones para que esto ocurra es el equilibrio fiscal, resolución de los stocks de endeudamiento, la acumulación de dólares y la eliminación de los flujos de emisión monetaria. Obviamente son cuestiones técnicas que a nosotros nos cuestan entender, pero estos serían algunos de los condicionamientos que pone el gobierno para el salir del cepo en medio del reclamo, obviamente, del electorado y de algunos bloques legislativos. Muy bien, Martín Buratti, te agradecemos. Mañana vamos a tener un día muy intenso para trabajar. Está previsto que el jefe de gabinete llegue al Congreso, la Cámara de Diputados, a las 11 de la mañana. Imaginen ustedes, hoy cuando alrededor de las 5:30 de la tarde fue girado desde la sede de la Casa Rosada, desde el escritorio del jefe de gabinete, esa cantidad enorme de información son 1738 páginas de pura información donde se responden a las preguntas de los legisladores. Los legisladores con un poquito de mal humor porque decían necesitamos un poco más de tiempo a ver si nuestras preguntas tienen o no tienen respuestas. 11 de la mañana llega el ministro y está previsto que cuando comience el informe se prevé como mínimo 7 horas de exposición, 7 horas de exposición, tenga libre para usar, para dar su mensaje político, 60 minutos. En esos 60 minutos, defensa de la gestión, parte de lo que vienen, y algunos hablaban del equilibrista Guillermo Francos esta tarde en el Congreso. ¿Por qué? Porque tiene que defender la gestión de gobierno del presidente Javier Milei, pero a la vez no perturbar los ánimos de los diputados porque La Libertad Avanza quiere que se mantenga el veto a la ley de movilidad jubilatoria y porque viene el tema del presupuesto. Imaginen ustedes, a lo largo de estas 7 horas va a haber 3 horas que va a usar el ministro. Primero para hablar solo, luego para responder la tanda de 7 bloques de preguntas que van a hacer cada uno de los partidos de la oposición. 240 minutos de diputados haciendo preguntas. Si todo sale bien, si no hay mucho de vuelta, si no hay confrontación, 7 horas. Imagínense todo lo que viene a nivel de discusión política. Mientras tanto, recién Martín hablaba del cepo. Y quien hoy otra vez habló del cepo,
y viene teniendo un tono crítico es el exministro de Economía, Domingo Cavallo. ¿Otra vez, Leandro, por ese camino o no? Sí, lo hizo con un escrito en su página web. Él suele hacer comentarios económicos y políticos y esta vez fue un escrito bastante concreto sobre el cepo. Pidió que se levante, le pidió al gobierno que lo levante. Escribió textual: más pronto que tarde, el gobierno debe decidir la liberación y reunificación del mercado cambiario. Cavallo dice que ese levantamiento del cepo incluiría una devaluación, pero que es necesario que haya una devaluación para que el gobierno pueda lanzar la promocionada competencia de monedas entre el peso y el dólar y que finalmente el gobierno pueda recibir inversiones desde el exterior, levantando el cepo, pero también pueda refinanciar los vencimientos de deuda en dólares que hay en 2025. Y acá Cavallo subrayó este tema. En 2025, entre capital de bonos e intereses, Argentina necesita pagar 28.000 millones de dólares de vencimiento de deuda el año que viene, 28.000 millones de dólares. ¿Eso cómo lo paga? Y con las reservas del Banco Central. Hoy las reservas del Banco Central no llegan a esa cifra. No hay los suficientes dólares para pagar en 2025 la deuda, aunque el gobierno diga que los tiene. Entonces Cavallo recomienda levantar cuanto antes el cepo, hacer una última devaluación, lanzar la competencia de monedas y asegurarse las reservas en el Banco Central para pagar los vencimientos de deuda. Distinto a lo que piensa tanto el gobierno como Ricardo Arriazu, otro prestigioso economista, escuchado por Caputo, escuchado por Milei, que dijo: si hay una devaluación se termina no solo el programa económico, sino que se termina Milei, se termina el gobierno. Dos visiones contrapuestas, Cavallo versus Arriazu, Cavallo versus el gobierno. ¿Quién tendrá razón? Realmente nadie lo sabe. El mercado espera que pase lo que está diciendo Cavallo. Que haya un levantamiento del cepo y una devaluación, el gobierno por ahora se niega. Y además, otro tema que en medio de todo esto que te estamos contando es muy importante y está corriendo el reloj. Porque ustedes saben que el gobierno tiene un plazo para presentar el proyecto de ley de presupuesto 2025. Esa fecha, esa deadline, esa línea, es el 15 de septiembre. Pero claro, este año es domingo, con lo cual en la Casa Rosada están pensando y ven con muchas ganas al propio presidente Javier Milei, algo que no ha pasado hasta acá, yendo al Congreso para explicar ante diputados y senadores de qué se trata este proyecto. Está con ganas de hablar, de hacer política. No es habitual, no hay una tradición de que esto ocurra. Vamos a ver si finalmente avanzan, si hay un acuerdo para poder hacerlo, pero el propio presidente de la Nación quiere acompañar al ministro de Economía, Luis Caputo, para dar a conocer los lineamientos de este presupuesto. Los que tienen que ver con cuánto será la inflación, cuánto tiene previsto crecer, cuál va a ser el valor del tipo de cambio, esos están reservados y el presidente está trabajando de manera directa con la definición del presupuesto. Pero sí se sabe que hay una serie de principios que va a mantener a rajatabla. Vaya al Congreso o no vaya al Congreso, ese presupuesto contempla déficit cero, obviamente equilibrio fiscal, va a haber recortes de partidas para distintas áreas de ese presupuesto, recortes de partidas salvo para las que tienen que ver con la asistencia social sin intermediarios, salvo para las que tienen que ver con jubilaciones, y está previsto que haya una suba de partidas para seguridad y también para defensa. Todo esto está generando ya mucho comentario, no solo en la Casa Rosada, sino también en el Congreso, pero es parte de lo que se puede venir en esta nueva etapa de un ministro como Caputo en Economía y un presidente que maneja la economía y de pronto también intenta manejar la política. Y mañana miércoles, en paralelo, en la vereda del Congreso habrá una nueva marcha de jubilados en protesta por la posibilidad de que finalmente el veto que realizó el presidente de la Nación a la movilidad jubilatoria se mantenga. Y ustedes saben que dirigentes sindicales, miembros de la CGT, entre ellos Pablo Moyano y también referentes sindicales de la CTA, dieron hoy una conferencia de prensa porque están dispuestos a acompañar a los jubilados. Hacemos una gran convocatoria para el jueves de la semana que viene para concentrarnos frente al Congreso y que sirva para que todos aquellos que tienen un padre, una madre, un familiar, un vecino que es jubilado y lo ven sufrir y lo ven angustiado
y que han recibido este veto presidencial a un incremento de sus jubilaciones, nos acompañen. También estamos reclamando, obviamente, la derogación del decreto 70/2023 y, por supuesto, ante el anuncio del presidente de la Nación que de sancionarse el día jueves el financiamiento educativo también lo iba a vetar. Creo que es más amplia la convocatoria, a todos los sectores universitarios de la educación también están convocados para el día jueves. Creo que mientras el gobierno siga tomando esta medida, más cerca de un paro general. El gobierno tiene que entender que esa movilidad jubilatoria no es otra cosa que la misma porción presupuestaria que si se hubiese seguido cobrando bienes personales. Es decir, el impuesto que dejan de pagar los ricos es el equivalente a lo que significaría financiar la jubilación. Hubo incidentes entre trabajadores judiciales y agentes de la Policía Federal. Fue en las inmediaciones del Palacio de Tribunales durante el reclamo de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación por la recomposición salarial y en contra del impuesto a las ganancias. Los policías intentaron desalojar a los trabajadores de la Plaza Lavalle y allí se registraron empujones, golpes, pero también las fuerzas de seguridad lanzaron gas pimienta. El gremio denunció una docena de heridos y entre los afectados se encontraba el secretario general del gremio, Julio Piumato. Esta mañana fue allanado el boliche Social Club en la ciudad de Apóstoles, en Misiones. Esto en el marco de la causa que investiga a Germán Quisca, el diputado provincial acusado de tenencia y distribución de material de abuso sexual contra menores. El bar es propiedad de Pedro Puerta, hijo de Ramón Puerta. Funciona como local bailable, restaurante y además como un estudio de radio y de streaming donde el hijo del exgobernador tenía un programa y que además contaba con la constante participación del legislador denunciado. También funcionan una serie de oficinas y una de ellas justamente estaba en el nombre de Germán Quisca y desde allí fue que se pudo realizar el secuestro de elementos muy importantes para la investigación. Acá había una oficina que tenía Germán Quisca, entonces secuestramos algunos elementos, soporte magnético, como para, ser resguardados y después analizados en la Secretaría de Apoyo e Investigaciones. ¿Qué tipo de labores hacía Quisca en esa oficina? La verdad es que él, tenía no está claro, él manifestó que era, ejecutivo de esta empresa. Santiago Molina, de solo 28 años, el joven cordobés que se había contagiado viruela del mono en México, murió tras estar internado en grave estado. El fallecimiento fue confirmado por Claudia, su mamá, quien en redes sociales aseguró que su hijo estará siempre en nuestro corazón. Y siguió diciendo: a todos los amigos y conocidos de Santi queremos comunicar que ha fallecido lamentablemente. Esto dice el breve mensaje que Claudia Folín, la mamá de Santiago, compartió en su cuenta de Facebook. La salud de Santiago se debilitó después de reiteradas fallas multiorgánicas que fueron producidas por el virus. La selección argentina ultima detalles para enfrentar a Chile por esta ventana de eliminatorias al Mundial 2026. Es campeón del mundo, pero todavía le toca clasificarse a la próxima competencia. Será en el Monumental el partido mañana a las 21 y Lionel Scaloni tiene a todos los citados a su disposición en el predio que la AFA posee en Ezeiza, aunque hay bajas importantes. Recordemos que Ángel Di María va a estar, pero solo para ser homenajeado, que Nicolás Otamendi será suplente y Lionel Messi aún no se recuperó del todo de su esguince de tobillo, ese mismo que lo marginó durante un tiempo de la final de la última Copa América. Justamente a su ausencia, a la falta de Messi en el plantel, se refirieron dos figuras, dos cracks, como lo son Julián Álvarez y Lisandro Martínez.
Sí, un poco como decís, no sé cuándo fue la última vez o si había pasado esto. Pero bueno, tenemos que adaptarnos, sabemos que Fideo va a tener su homenaje muy merecido y bueno, Leo ojalá que pronto esté de vuelta con nosotros. No, mira, las cosas acá son muy claras. Nuestro capitán es Leo, eso ya de por sí. Pero después nada, eso son temas de escalón y quién lo va a poner, pero acá no hay lucha de ego ni nada, ni mucho menos. Simplemente acá venimos, disfrutamos, reímos y trabajamos con total seriedad. Franco Colapinto suma tantos amigos como detractores en la Fórmula 1 y en este caso fue el finés Valtteri Bottas el que se encargó de criticarlo, o mejor dicho, de pedir una sanción para él incluso antes de que se produzca su debut. Faltaban segundos para la largada del Gran Premio de Italia cuando Bottas percibió una maniobra extraña por parte de Colapinto. Al parecer el argentino, el piloto de Williams, hizo demasiado lenta su vuelta de alineación y fue por eso que decidió pedir la sanción directamente. Llamó a su equipo por intercomunicador y los advirtió para que se comuniquen con los comisarios deportivos, que finalmente no dieron lugar a esto. Just reported the gap the car ahead left of the car ahead of him was way too big according to the regs. Okay, so you think Colapinto went a bit too slow there? Yeah, way too slow. Understood. A destacar para que tengan en cuenta y lo vayan entendiendo, dentro de la vuelta de formación lo que se pide es que ninguno de los autos acelere o disminuya su velocidad, sino que se mantengan todos bajo la misma hilera y no dejen espacios, porque no pueden practicar la largada y eso mismo se toma de forma ilegal. Por eso es que Franco Colapinto, a los ojos de Valtteri Bottas, debería haber recibido una sanción que finalmente no fue y estará habilitado para correr en Bakú. Y lamentablemente en la provincia de Córdoba siguieron descontrolados los focos de incendios forestales que debido al viento del sur, hoy que estuvo soplando con velocidades de 50 a 65 kilómetros por hora en el valle de Calamuchita. Según informaron las autoridades, 7.000 hectáreas afectadas por las llamas. Más de 250 bomberos trataban de combatirlas también. Esto era reforzado por 2 aviones hidrantes de la provincia de Córdoba, más de 14 dotaciones de bomberos cerca del Durazno, también de Villa General Belgrano y también algunas localidades de la llanura, como por ejemplo Juárez, Selman. Lamentablemente no se esperan lluvias, pero la buena noticia para mañana es que la intensidad del viento va a disminuir y va a soplar leve de direcciones variables. Dicho esto, de Córdoba venimos para la ciudad de Buenos Aires. Por suerte, tiempo mucho más tranquilo tuvimos acá en Capital Federal. Hoy el viento estuvo soplando leve a moderado del sur y la temperatura máxima alcanzó 20 grados 4 décimas. Una tarde espectacular. Algún momento de ráfaga tuvimos ahí con ambiente seco. La humedad fue en disminución, pero a prepararse porque tanto mañana como el jueves a la mañana, las mañanas se van a presentar frías, 5 a 10 grados las temperaturas mínimas previstas en nuestra región. Cuando termine el noticiero les voy a estar detallando el pronóstico para mañana bien temprano. Pero quiero contarles que todos los centros mundiales de pronóstico están de acuerdo en que tanto septiembre, octubre y noviembre, este trimestre de primavera meteorológica, hablando de temperaturas altas y de precipitaciones, viene con condiciones cálidas, desde el norte de la Patagonia y especialmente sobre el noroeste argentino, las temperaturas se van a presentar muy por encima del promedio, teniendo más señal en los meses de octubre y de noviembre. ¿Y esto cómo se explica? Porque se espera poca lluvia. Vamos a ver en el mapa siguiente que las precipitaciones se van a presentar por debajo de lo normal, lamentablemente, y recién a raíz de los focos de incendio que yo les contaba en la provincia de Córdoba. Especial atención los meses que vienen porque va a llover poco en Córdoba, en San Luis, en Cuyo, también en el litoral y claro, con menos señal en la región patagónica, pero prácticamente en la totalidad del país la primavera arranca con muy poquita lluvia y con temperaturas por encima del promedio. A los 80 años falleció Selva Alemán. La actriz fue internada de forma sorpresiva, repentina, en el Sanatorio Zabala y si bien todavía no hay confirmación de los motivos del fallecimiento, podría tratarse de un infarto.
Vamos a recordar que Selma Alemán es pareja desde hace por lo menos 50 años de otro gran actor que es Arturo Puig, a quienes vimos juntos, y por eso también nos impacta tanto esta información hace muy poco tiempo. Allí los ves, el 27 de agosto. Allí la pareja había participado de la entrega de los premios Sur. La actriz es recordada por sus papeles en ficciones en la televisión, como por ejemplo Mujercitas, Nuestra Galletita y también Situación Límite. Pero además brilló en el cine en películas como Pimienta o Mamá Querida, mientras que en teatro es imposible olvidar la apuesta de Cartas de Amor, entre otras obras. Era imposible que no salgas artista vos, ¿no? Era muy difícil porque desde chiquitita lo único talentos que yo... disímiles de cada uno en lo suyo. Sí, ¿no? pero yo iba a todos lados porque me llevaban. Mi mamá me llevaba al teatro, me llevaba a la radio, tele todavía no hacía mucho, no había en realidad, pero a la radio iba muchísimo. Y Oscar también hacía shows en la radio con público. Mi mamá no quería, no quería que yo fuera actriz porque decía que era muy sacrificado. Sí. Y era pero para ser médico también es sacrificado, para un contador. Pero bueno, ¿no? viste que los padres generalmente que nuestra profesión es difícil, claro. Y además quieren que los hijos triunfen por otro lado, ¿viste? Entonces, bueno, mamá la verdad que era muy exigente y no quería, muy analítico lo mío. Muy por el lado de la cabeza de tener que entender por qué el autor escribió tal cosa, por qué el personaje dice tal otra, cómo es el camino del personaje. Este dato, para que tengas en cuenta, tiene que ver con que desde hoy también se actualizó el precio del estacionamiento medido aquí en la ciudad. Desde el gobierno porteño confirmaron que en diciembre, además, el valor de la hora va a volver a aumentar. Y también vamos a hablar de otro tema. No sé si has notado que... Ahí estamos. El valor del estacionamiento medido aumentó 119%. Esta suba, que ya entró en vigencia, se aplica luego de un retraso de casi un mes en su implementación. Se mantiene el esquema de tarifas simples y progresivas. Con la actualización de las tarifas, la hora de estacionamiento en San Telmo pasó de costar 176 pesos a 387. Este mismo valor se paga en los barrios de Montserrat, Valvanera, San Nicolás, Retiro y Recoleta. Si me preguntás el tema de la plata, hoy no sabes lo que es caro o es barato. Hoy vas a comprar un caramelo, te agarras 4 caramelos, te cobran 500 pesos. Yo a veces guardo en estacionamiento privado y nunca sabes cuál es el precio. Entonces no sabes si es caro o barato. ¿Se perdieron los valores de referencia, decís? De todo, de todo. Hace más de 2 años dejaron de funcionar los parquímetros y para poder abonar es necesario tener instalado en el celular la aplicación Blinkey, donde se confirma el lugar, se coloca la patente, se elige la forma de pago y luego el tiempo de estacionamiento. En las zonas con tarifas progresivas como Puerto Madero, la primera hora pasó a costar 387 pesos. A partir de la segunda se aplica un incremento de un 30%. Esto hace que el segundo segmento valga 503 pesos y el tercero 654. ¿Sabías que aumentó el estacionamiento medido? No sabía. No sabía. ¿Cuándo aumentó? Desde hoy aumentó. Ah, mirá. Bueno, me acabo de enterar. No, igual me parece que el sistema funciona bien, es práctico. Prefiero eso antes que haya trapitos que nada, le pagas después, no sabes si van a estar, si no... No queda otra que pagar, no. Si no, tengo que venir a laburar y tengo que pagar sí o sí. Pago nomás y listo. Gracias. Algún día me van a aumentar a mí el sueldo, sí. Desde el gobierno de la ciudad confirmaron que el 1 de diciembre habrá una nueva actualización de la tarifa. El valor por hora pasará a costar 700 pesos y en las zonas de tarifa progresiva la segunda hora costará 910. Actualmente la ciudad cuenta con 8.152 espacios donde hay que pagar para dejar el auto en la calle. El estacionamiento medido opera de lunes a viernes de 8 a 20 horas y los sábados de 8 a 13.
El tema vuelven a ser las tasas municipales, la suba además de esas tasas municipales que están generando en distintos sectores de la producción molestias, protestas y además algunas advertencias respecto de qué puede pasar con los precios de los productos que se venden o se transportan en el ámbito de esos municipios cuando llegan, por ejemplo, aquí al área metropolitana, a la ciudad, a partir de la suba de esos impuestos. Por eso esta noche invitamos aquí a Noticias a las 20:30 a Nicolás Bacaneo, que es revisor de cuentas de CADAM, que es la Cámara de Distribuidores Mayoristas, que tienen una posición muy particular a partir de esta suba de tasas. Bueno, buenas noches, gracias por acompañarnos. Nicolás, ¿cómo va todo? Buenas noches, bien, muy bien. ¿Por qué protestan ustedes a partir de lo que es esta suba, por ejemplo, en algunos municipios? Nos contaban industriales metalúrgicos, zona sur del Gran Buenos Aires, Lanús, una suba de tasas del orden del 6%. ¿Cómo repercute en la actividad que tienen ustedes? Repercute en el precio se termina trasladando. Nosotros somos mayoristas, pero no solamente a los mayoristas les afecta. Si hay una fábrica en el partido, por ejemplo, de Lanús, que le vende a un mayorista, que el mayorista a su vez le vende a un minorista, todos vamos a pagar ese 6% y el consumidor final va a terminar pagando un precio mucho mayor. Porque además ustedes son cámaras que venden alimentos. Nosotros vendemos alimentos, bebidas, artículos de limpieza, perfumería, al por mayor. Vendemos a comerciantes, también algo a consumidores finales. ¿Ustedes ya resolvieron subir los precios como consecuencia de esta suba de tasas? No, todavía nosotros, por ejemplo, en mi caso estamos en Capital, pero hay mayoristas que sí están en Quilmes o en Lanús o en Malvinas Argentinas. Son varios los partidos que están aplicando estas tasas y ellos sí van a tener que estar subiendo. Las tasas que ustedes afrontan son seguridad e higiene, ese es un tipo de tasa. ¿Qué otras tasas pagan municipales? Seguridad e higiene, alumbrado, barrio de limpieza, hay seguridad ambiental, hay algún partido que tiene también. En mi caso estamos en Capital. Sí. Tenemos ingresos brutos, IVA, impuesto al cheque, pero los mayoristas o los comercios que están en estos partidos tienen esta nueva tasa que es sobre la venta. Eso es lo malo, que la venta va grabada con un 6% en estos casos. ¿Y no hay una competencia entre los municipios por atraer mayores comercios, más mayoristas, bajando tasas? Porque, por ejemplo, siempre habla el intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, diciendo que él está bajando tasas. Ajá. Creo que en 3 de febrero no se aplicó. Creo que en Esteban Echeverría también vi que hay una promoción de 10 años sin impuestos y demás. El tema pasa por, la provincia de Buenos Aires tiene menos fondos y de algún modo los municipios la sufren igual y acuden a esto para hacerse de fondos. Pero es algo malo, es algo negativo porque termina afectando al consumidor. O sea, comercio que esté en estos partidos va a tener que trasladar esa suba de costos que tiene a los precios. ¿Y cuánto puede representar esa modificación Yo creo que un máximo de 20%, si es un caso de una fábrica, un mayorista y un minorista, todos en el mismo partido, el consumidor final que compra en ese almacén, por ejemplo, va a pagar un 20% más. 20% más es elevadísimo en el costo. Es elevadísimo. En el caso de que a toda la cadena le toque, toda la cadena esté en ese partido. Si es solo, yo por ejemplo estoy en Capital, pero vendo en Quilmes o en Lanús. Hasta ahora no llegó nada de que tengamos que pagar estas tasas. Pero si nos llega, tendré que ver si sigo vendiendo en esos partidos o si tengo que subir los precios. ¿Pensaron en tener una rentabilidad más reducida para no dejar de vender y para que la gente además pueda comprar? Es que ya la estamos teniendo. O sea, todos los mayoristas estamos marcando con menos rentabilidad que el año pasado. Porque la venta, sobre todo los primeros 3 meses del año se ha caído. Luego hubo algunos meses positivos comparados año contra año. Pero con la caída grande que hubo los primeros 3 meses hubo que reducir mucho los márgenes porque si no empezaban a vencerse mercadería o a no venderse. Y también estamos estoqueándonos menos. El año pasado, con mucha inflación, todos los mayoristas trabajamos con mucho stock.
¿Ya encontró piso la caída de consumo? ¿Están viendo algún tipo de reactivación ustedes ahora? Yo creo que sí. En agosto, en nuestro caso particular, crecimos un 1% contra agosto del año anterior. Julio también había sido un 2% arriba. Ahora, si tomo enero-agosto del 2024 contra enero-agosto del 2023, en mi caso particular estamos 10% abajo. Entiendo que en el total de los mayoristas, todos los mayoristas aportamos datos a través de una encuesta de CADAM. Estamos en alrededor de un 15% de caída promedio enero-agosto contra enero-agosto del mismo año, ¿no? El gobierno sostiene que una de las herramientas para bajar la pobreza es bajar la inflación y que con esto también se favorece el consumo. Por ahora ustedes no están viendo esa ecuación entonces. La inflación está bajando en nuestros casos. El año pasado veíamos aumentos todos los meses. Pero no pueden recuperar el volumen de ventas. Hay una caída, pero que se dio sobre todo por los primeros 3 meses, donde luego de la devaluación de diciembre, sí, muchos proveedores aumentaron un poco al voleo, sin saber o desconociendo a cuánto se iría el dólar, aumentaron por las dudas. Le hago esta pregunta en función de la comparativa que usted mismo hizo de lo que es el segmento de lo que va del año, ¿no? Enero a agosto del 2023, enero a agosto 2024, usted habló de una caída del 10. En nuestro caso del 10, y en promedio creo que está cerca del 15. Pero si tomamos enero, febrero o marzo, la caída era de más de 20 puntos. Pero puesto que te decía, los precios habían aumentado por demás, o por si acaso el dólar se iba lejos. Luego el dólar se estabilizó, de algún modo se estabilizó, y también muchos proveedores, nosotros compramos a las fábricas, ¿no? Que algunos casos son locales, otros son multinacionales. Bueno, empezaron a hacer ofertas o descuentos, acciones comerciales para que la venta fluya, no se caiga. Entonces, ellos también tienen una menor rentabilidad, nosotros también, y bueno, el que trabaja con la misma rentabilidad del año pasado, seguro se le cae más la venta. ¿Intentaron una solución política para este tema? Porque yo mencioné el caso de Lanús, porque la tercera sección electoral, la tercera, como decimos en la provincia, tiene muchas fábricas, tiene mucho movimiento de mayoristas y porque allí justamente la tasa es del 6. Pero intentaron hablar con el intendente, con otros intendentes para ver si pueden encontrar una salida para que o reduzcan esa tasa o puedan tener ustedes un beneficio en algún otro impuesto como para poder equilibrar la situación y que un usuario no tenga que pagar un 20% por la compra de un producto. No, es... ¿Hay diálogo? La Cámara se está moviendo, desde CADAM se está moviendo. Bueno, se publicó en un montón de medios estos días en la página de CADAM. Por eso todo este revuelo, ¿no? Pero la negociación política, ¿la tienen con el gobernador, con los intendentes? ¿Con quién hablan? Y yo creo que la negociación tiene que ser entre el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires. Yo entiendo que la provincia de Buenos Aires da vía libre a los municipios a que, bueno, no tenés fondos, hacelo. Pero termina afectando mucho a los consumidores. El gobierno se está preocupando y trabajando mucho para bajar la inflación y por otro lado pasa esto. Por un lado, la baja del impuesto país, eso va a beneficiar. Yo hablé con proveedores nuestros y va a repercutir en menores precios. O bueno, ahora se sacó el impuesto de Sadaí, que Pasarmus. Hay retenciones de IVA y de ganancias que se cobraron en tarjetas que también se sacaron. Eso es bueno. Muy bien. Por otro lado pasa esto. Vamos a ver entonces si prospera esa negociación política. Hoy la relación entre nación y provincia tiene episodios de tensión. Veremos qué margen hay para que pueda haber un cambio en la aplicación de tasas en los municipios. Es Nicolás Bacaño, revisor de cuentas de CADAM, y nos anticipó cuál puede ser la decisión de estos empresarios si finalmente las tasas se mantienen y cómo puede repercutir en costos más altos de los productos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Leandro, nosotros vamos a hablar de otro tema sensible que tiene que ver con el precio de las prepagas. Hay novedades en este campo. Sí, continúa desregulándose el sector, Silvina. Hoy la Superintendencia de Servicios de Salud autorizó las prepagas a aumentar según
el plan de sus afiliados y según la región donde vivan, es decir, segmentar los aumentos según plan y según región del país donde vivan, pero como contrapartida las empresas tendrán que detallar los costos a sus afiliados y lo tendrán que hacer, esto de comunicarle cuáles son las nuevas tarifas y detallarle los costos en un plazo no mayor a 5 días desde la publicación de la última inflación del INDEC. Recordad que siempre la inflación es publicada a mitad de mes y 5 días posteriores, bueno, las prepagas tendrían que comunicarle a sus afiliados cuál es el nuevo cuadro tarifario. Lo que está haciendo el gobierno es intentar que las prepagas, desregulando el sector, compitan por los afiliados con planes más competitivos, con planes más económicos. Esta es la filosofía que hay en el gobierno. No siempre sucede. De hecho, recordemos que este año el propio gobierno acusó a las empresas del sector de medicina prepaga de cartelizarse, de sentarse en una mesa y acordar cuánto le iban a cobrar a los afiliados. Es decir, que los afiliados no pudieran buscar una prepaga más barata porque todos básicamente aumentaban en la misma proporción. Sin embargo, el gobierno insiste con su agenda de desregulación del sector y ahora va a tener precios segmentados según región. Los que vivan en el norte van a pagar un precio por la tarifa de su cuota, de su plan, los que vivan en el sur otro, los que vivan en el AMBA seguramente también tendrán un precio distinto a los demás vecinos de la República Argentina. El ejército de Israel anunció la muerte de Ahmed Fossi Nasser Mohammad Vadia, que es comandante de la Nukba, la célula élite de Hamas, que planeó y lideró los ataques del 7 de octubre, en los que murieron casi 1.200 israelíes y otros 251 fueron secuestrados. Según las Fuerzas Armadas, Vadia participó en la invasión de la comunidad de Nativ Azara, vecina con la frontera norte de Gaza, a la que accedió en parapente y lideró allí los ataques terroristas del pasado 7 de octubre. Y este anuncio del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de la profunda crisis política que atraviesa el país y tras el fraude electoral del pasado 28 de julio, Maduro anunció que adelantó la Navidad. No es la primera vez que el chavista cambia el calendario de las festividades. Sin embargo, ahora lo hace apenas horas después de la emisión de una orden de captura contra el opositor Edmundo González Urrutia y en medio de una profunda crisis política en el país. Está llegando septiembre y dije, septiembre, y ya huele a Navidad. Huele a Navidad, huele a Navidad. Y por eso este año, en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Arranca la Navidad el 1 de octubre. Para todos y todas. Llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad. Insólito, ¿verdad? Es Nicolás Maduro. Cuando volvamos de la pausa, vamos a seguir contándote, como siempre, información y noticias aquí en estas noticias a las 20:30. Como os venimos informándolo, hoy finalmente se pudo firmar este acuerdo entre el Gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires que permite realizar ya la transferencia de 31 líneas de colectivos del ámbito nacional al porteño. Y hay muchas cuestiones que todavía tenemos para conversar. Por eso esta noche invitamos aquí a Noticias a las 20:30 al ministro de Infraestructura de la ciudad, es Pablo Bereciartúa, que está junto a nosotros esta noche. Hola ministro, ¿cómo va? ¿Cómo está todo? Muy bien, muchas gracias por el llamado. Bueno, ministro, vos formaste parte de la negociación. ¿Qué es lo primero que tiene que saber una persona que toma colectivos aquí en la ciudad de Buenos Aires después de este acuerdo? Bueno, lo primero es que todo continúa igual en la ciudad de Buenos Aires. La definición del gobierno de la ciudad, de Jorge Macri, es, primero que todo, pensar en el usuario del transporte público y dar certeza de que se mantiene la tarifa
se mantiene el servicio exactamente igual que antes y la ciudad también va a mantener el boleto integrado, es decir, los descuentos que recibimos, seamos de la ciudad o del área metropolitana, cuando usamos más de un medio de movilidad, cuando usamos más de una línea de colectivo o combinamos la línea de colectivo, por ejemplo, con el subte. Y la verdad, lo segundo que me parece importante es compartir que este es un momento y es una decisión muy relevante de la Ciudad de Buenos Aires, de manera conjunta con la Nación, equivalente a cuando en el pasado la Ciudad de Buenos Aires aceptó la transferencia del subte o cuando aceptamos desde la Ciudad de Buenos Aires la transferencia de la policía. Es la primera vez que la Ciudad de Buenos Aires toma una decisión que va en el sentido de aumentar la autonomía de la ciudad. La ciudad, que es autónoma desde el 94, aún tiene un plano de desigualdad con el resto de las provincias en términos de varias capacidades que todavía no le han sido transferidas. Hoy creo que se firma con esta acta que firmamos en la Casa Rosada el inicio de pasar a manejar el transporte público en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y hay algunas competencias que todavía me imagino van a estar pendientes de negociación, el manejo del puerto, qué es lo que ocurre con el traspaso de la justicia que todavía está pendiente, pero este punto de hoy es muy importante y me imagino que para la ciudad es un esfuerzo el financiamiento de este traspaso. ¿Qué implica y qué va a implicar para los porteños? Porque el tema de generar fondos es un tema delicado, teniendo en cuenta que además hay un conflicto en materia de coparticipación federal. ¿Qué pasa con ese punto del financiamiento del sistema que ahora se traspasa? Bueno, efectivamente, para la mitad del subsidio de estas líneas, la ciudad ya lo pagaba desde hace algunos años a través de la Nación, depositando los fondos en una cuenta del Gobierno Nacional y los teníamos presupuestados. La otra mitad del subsidio no los tenemos en el presupuesto, y de ahí la definición política que va a significar reasignar partidas, demorar algunos proyectos que teníamos pendientes para poder hacer frente a este nuevo ítem que va a tener la ciudad, que es el subsidio que pagaba la Nación. También me parece que para comprender esto es importante entender que en el inicio del trabajo de traspaso, que comenzó hoy en la tarde, junto con el Gobierno Nacional, reuniendo los equipos técnicos, vamos a empezar a acceder a la información real del servicio de colectivos y como hemos hecho en otros temas en la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años, creemos que a medida que nosotros tengamos la información, vamos a poder encontrar formas de mejorar, de volver más eficiente el servicio y seguramente de disminuir también esos subsidios. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Se da la particularidad de que estas son 31 líneas las que recorren exclusivamente territorio porteño, pero que en la Ciudad de Buenos Aires hay muchas líneas de jurisdicción nacional que conserva la potestad la Secretaría de Transporte de la Nación. Lo que le quería preguntar es, las futuras subas de tarifas, que no van a ser en el corto plazo, pero en algún momento van a llegar, ¿van a ser coordinadas entre ciudad y nación para que no haya 31 líneas con un precio de tarifa, con un boleto y el resto de las líneas con otro? Esa es una pregunta clave y nosotros pensamos que sí, que tiene que ser coordinado. El sistema de transporte de la Ciudad de Buenos Aires ha sido un ejemplo por décadas. Y recién, les diría, en el año 2002, a partir del kirchnerismo, se ha creado una política de atrasar las tarifas y que ha generado una montaña de subsidios. Y de ahí la gran dificultad que estamos conversando en este momento. En el eje de un sistema que funcione bien de transporte en el área metropolitana, tiene que estar la idea de que las tarifas se mantengan iguales. No tenemos que pedirle a un usuario de colectivos que si se para en una avenida de la Ciudad de Buenos Aires tenga que estar pensando qué colectivo tomar en función de cuál es la tarifa que le va a cobrar. Las tarifas tienen que seguir siendo las mismas. Y en este sentido, ¿hay posibilidad de alguna conversación con la provincia de Buenos Aires, dado que, teniendo en cuenta las características de la ciudad de Buenos Aires, son muchas las personas que viven en el Gran Buenos Aires, primer y segundo cordón, y que por allí necesitan llegar también a la capital federal? ¿O esto definitivamente se ha perdido por el camino? No, este es un sistema de los más grandes del continente, de América Latina seguro,
sabemos, en el área metropolitana más de 14 millones de personas, más de 10 millones de viajes diarios, más de 2 millones de viajes entre el área metropolitana y la Ciudad de Buenos Aires, y muchos de ellos viajes que son para cuestiones esenciales como el trabajo, la educación, la salud. Creo que es una obligación mantener el diálogo entre los gobiernos y así lo venimos haciendo. En mi caso, la semana pasada mantuve una conversación con el ministro de Transporte, Jorge Donofrio, de la provincia de Buenos Aires, y lo hacemos en muy buenos términos y de una manera constructiva, y vamos a seguir en esa línea. Muy bien, ministro, entonces hay que saber que por lo menos durante el mes de septiembre la tarifa se va a mantener con el mismo valor, esto ha quedado claro, pero que la ciudad recupere o tenga la facultad de fijar el monto del viaje es un hecho importante. ¿Cuál considera usted que debe ser los principales variables para tener en cuenta en esta ecuación de definir un costo en este momento de la economía, además, verdad? Claro, yo creo que tenemos que seguramente pensar algunos recorridos de las líneas, a ver si hay posibilidades de eficientizarlo, y después hay un tema que es central. ¿Cuál? Que lo hemos puesto como parte del acuerdo con Nación, que es acceder a los datos, sobre todo los datos de la tarjeta SUBE, que nos permiten entender cuáles son los viajes reales y los usuarios, y nos van a permitir elaborar una política como tienen las principales ciudades del mundo, que oriente los subsidios hacia la demanda, es decir, que el subsidio no sea a la oferta, es decir, a las empresas como es hoy, sino que sea un subsidio directo a todos aquellos que lo necesitan. Y eso me imagino que va a llevar un tiempo para poder desarrollarse. Ministro, ¿cuándo cree usted que va a estar completamente cerrada la transferencia de estas 31 líneas? ¿15 días, un mes, un poco más de tiempo? Yo creo que desde el punto de vista institucional apuntamos a que se cierre en los próximos 60 días. Ahora va a ser girado este acuerdo que hemos firmado hoy de acta de transferencia a la legislatura de la ciudad, para que la legislatura lo considere y lo refrende. Y en base a eso hemos ya comenzado hoy, como dije, con el trabajo técnico para empezar a crear las capacidades administrativas en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y ambas cosas creo que se van a resolver en las próximas semanas. El trabajo seguramente con Nación va a continuar por meses, porque parte del éxito en esta transferencia, como dije antes, es la coordinación con Nación y con provincia, pero creemos que en el lapso de los próximos 60 días la Ciudad de Buenos Aires va a haber cumplido con los pasos básicos legales e institucionales para que la transferencia sea completa. Muy bien, estuvimos dialogando con Pablo Greciartúa, que es el ministro de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires. Nos ha permitido entender mucho más de lo que implica este acuerdo entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que el ministro tiene un área muy importante, gracias ministro por acompañarnos, y una cuenta en Instagram que pone mucho valor al patrimonio histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Así es que hoy hablamos del transporte, pero seguramente, ministro, alguna vez vamos a hablar de toda la belleza que encierra la ciudad y de lo que implica la infraestructura de Buenos Aires para los porteños. Le agradezco mucho esta conversación. Buenas noches. Ahí vamos. Bueno, ahora que sabemos mucho más, vamos a hacer esta nueva pausa y luego a la vuelta estamos ya en el último tramo de estas noticias a las 20:30. A ver, ¿quién es el argentino que está jugando en el equipo de Messi que no es Messi, no es Acosta y parece que es súper sensación? Contanos, a ver, ¿de qué se trata, Juancho? Es muy buena la liga estadounidense para los argentinos. Quizás no para el atractivo, para el público, para sentarse a ver, pero sí para el desempeño. Lucas Orellano, en este caso el exfutbolista de Vélez Sarsfield, fue elegido por segunda vez como jugador de la fecha por esto. Pero qué cosa terrible, impresionante. El gol de atrás de mitad de cancha, casi como un rechazo, pero no. Fíjense cómo levanta la cabeza y lo ve adelantado al arquero. Fue en la goleada de Cincinnati, el club del cual defiende los colores ante Montreal. 4-1 salió el partido. Este fue el primero de los dos goles que marcó en apenas 4 minutos. El segundo fue este, de tiro libre. Impresionante. 53 y 57 para declarar lo que era en ese momento la victoria 3-0. Después el partido terminó 4-1 debido a que Sergio Santos amplió la cuenta y
Después Opoku fue el encargado de descontar para Montreal. Kelce fue el primero en anotar para el equipo de Cincinnati. Muy buena campaña del exjugador de Vélez de 24 años de edad, nacido en Francisco Álvarez. Nacho, nos vamos. ¿Hablamos del tiempo? Claro que sí, porque tenemos una noche fresca en Capital Federal. El cielo se presenta parcialmente nublado. La temperatura 12 grados 6 décimas. La humedad 58%. Está bastante seco el ambiente por ser que en horas de la noche normalmente la humedad suele subir bastante. La presión es de 1014,6 y la visibilidad es normal de 10 kilómetros. Bueno, mañana vamos a amanecer con tiempo frío. Cuando la temperatura está por abajo de los 10 grados, se considera ambiente frío. En la mañana 8 la mínima sobre la ciudad de Buenos Aires, cerquita del amanecer, aproximadamente a las 7:05 de la mañana. La humedad va a estar cerca del 60% y el cielo parcialmente nublado. Así que a salir bien abrigados porque las condiciones se van a presentar frías. Y para la tarde, Silvina, la temperatura máxima va a estar cerca de los 18 grados, con viento leve a moderado del sudoeste. Va a estar soplando a 20 kilómetros por hora. Lo bueno es que vamos a tener sol a pleno mañana. La humedad baja 38%. Así que para lavar la ropa mañana completo, porque claro, está entrando este viento del sur que les vengo contando con aire mucho más seco. Y hacia la noche va a caer la temperatura, 11 grados a las 9 de la noche, el cielo parcialmente nublado y el viento leve del oeste. Mañana el sol se va a ocultar a las 18 horas y 37 minutos, así que un día primaveral porque se va a presentar frío a la mañana, agradable a la tarde con ambiente fresco y alguna nubecita hacia la noche. Bueno, Nacho, muchas gracias por de todo un poco. Pero en vez de ir a lavar la ropa, aprovechemos este tiempo tan lindo en la ciudad de un cafecito. También. ¿Por qué no? No son excluyentes. Bueno, está bien. De todo. Lo firmamos, dale. Claro. Bárbaro. Ya lo sabés todo. Hoy te contamos todo lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Y mañana lo vamos a volver a hacer juntos aquí en estas noticias a las 20:30. Ahora que tengas un gran descanso y hasta mañana.